Capítulo 42. Bueno, en este espacio de Isaías, viendo el carácter de Dios, estamos enfatizando una frase que estamos repitiendo todos los días: el Señor no acepta comparaciones. Único, Dios es único. Y si ustedes ya han estado pendientes cada semana, noten que cada domingo hemos estado enfatizando algo de lo que es el único, porque Él no acepta comparación. En el capítulo 42 estamos, digamos que, mirando el énfasis de este capítulo. Y antes de mirarlo, aunque algunos, espero la mayoría lo hayan leído de antemano, quiero presentarles un bosquejo primero, antes de, como para encasillar allí todos estos versículos. Y vamos a verlo dividido en tres partes, este capítulo 42. La primera parte, los versículos del 1 al 9, lo podemos llamar la venida del verdadero siervo de Dios. Es decir, en estos versículos hay un anuncio de un siervo de Dios. No dice su nombre, simplemente Dios habla de mi siervo y presenta aquí o anuncia la venida de este siervo. Sin embargo, noten que hemos usado aquí un adjetivo muy importante: verdadero siervo, sobre todo porque en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, pues nosotros nos encontramos con que siervos de Dios hay muchos, e incluso que Dios llama su siervo. En un diálogo de Dios con el mismo Satanás, hablando de Job, por ejemplo, dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y tenemos a David, y tenemos a Josué, y tenemos a Abraham, y tenemos una cantidad de personajes a quienes Dios llama su siervo, el mismo Isaías también. Así que vamos a mirar un poquito como cuál es la diferencia, sobre todo para poder decir que estamos hablando aquí del verdadero, ¿cierto? El único, por decirlo de alguna forma. En segundo lugar, los versículos 10 al 17 contienen un salmo, un poema, una canción que en sus palabras invita a todos a alabar a Dios, porque es el único Dios verdadero. Entonces hablamos de alabanza al único Dios verdadero, y quiero reiterar el adjetivo verdadero otra vez. Es decir, ya con esto estamos enfocándonos en que algo tenemos aquí que ver con lo que es verdadero. Y en los versículos, en la tercera parte, versículos 18 al 25, nos encontramos con un lamento por un siervo inútil. Noten, si ustedes ven bien el bosquejito, tiene como una cierta lógica. En los últimos versículos hay un cambio de tono. De hecho, si ustedes ven cada título o cada porción, el tono es distinto. Primero un anuncio de la venida de un siervo, luego un canto al Dios verdadero, y finalmente un lamento por un siervo inútil. Entonces, para que lo leamos, vamos a mirarlo de una forma, digamos que comencemos con las noticias malas, ¿cierto? En vez de empezar por lo bueno, empecemos por lo malo. Empecemos con el lamento por un siervo inútil. Esos versículos que nos hablan 18 al 25 de un siervo inútil. Vamos a ver qué es lo que dice del siervo inútil para poder saber por qué le colocamos ese nombre. Versículos 18 al 20 dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién está hablando? Dios. Y habla de su siervo y lo llama ciego. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Aquí utiliza otra palabra para referirse a ese siervo. ¿Cómo lo llama? Mensajero.
su siervo, su mensajero, ciego y sordo. ¿Quién es ciego como mi escogido? Tercer término para referirse a ese siervo. Siervo, mensajero, escogido, pero ciego, sordo. Y el 20 dice, y ciego como el siervo de Jehová, vuelve e insiste que es siervo de Jehová, y ciego como el siervo de Jehová, pero termina el 20 diciendo que ve muchas cosas y no advierte. Abre los oídos y no oye. ¿Cómo así que ve muchas cosas y no advierte? ¿Qué muestra esto de lo que Dios esperaba de ese siervo? Que hablara de acuerdo a lo que veía. O sea que ciego, sordo y mudo. Inútil completamente este siervo, ¿cierto? Así, pero Dios lo llama su siervo, su escogido y su mensajero, pero que no sirvió para nada. ¿Quién será ese siervo? Miremos lo que dice, de hecho dejémoslo aquí y voy a leer los versículos 21 porque no están aquí. Versículo 21 dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Y luego termina los versículos 24 y 25 diciendo: ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. ¿Quién era el siervo de Dios? Israel. Ese es el siervo del cual se está expresando aquí, ciego, sordo, y que tenía un papel de advertir. El objetivo de Israel no era ser simplemente un pueblo especial, sino ser un pueblo transmisor de un mensaje, de una verdad. Pero cuando el mismo mensajero se corrompe, cuando el encargado de llevar la verdad se aparta del camino, ¿de qué sirve ese siervo o mensajero? Tendríamos que recordar las palabras de Jesús: cuando la sal no sirve para salar, ¿será qué? Hollada y pisoteada. ¿No será eso lo que dice el versículo 25? Por tanto, derramó sobre él ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Es decir, este siervo inútil permaneció en su desobediencia y alejamiento de la verdad. Israel es el siervo inútil. Luego entonces nos encontramos, vamos a ver ahora sí al verdadero. ¿Sí? Miremos ahora sí, podemos entender mejor qué significa esto del verdadero siervo. Versículo 1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. ¿Qué elementos semejantes hay entre el siervo inútil y este que nos presenta el versículo 1? ¿Qué cosas tienen en común? Los dos son siervos, ¿ok? ¿Cierto? A los dos los llama siervo, mi siervo. ¿Qué más? Escogido, noten que repite la palabra escogido también para este siervo. ¿Hay algo más en común? ¿Y qué hay de diferente? He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Noten que este siervo sí cumplirá el propósito para el cual Dios quería también a Israel. Justicia a las naciones. El objetivo no es un pueblo, el objetivo son las naciones, la humanidad.
Y este siervo lo cumplirá por medio de traer justicia a esas naciones. Pero aquí hay un elemento también muy particular que tiene este siervo verdadero, y es que he puesto sobre él mi espíritu. Aquí hay algo especial. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Qué era lo que tenía el siervo inútil? ¿Qué era lo que ellos proclamaban? ¿Qué había puesto Dios en ese siervo? Su ley. Pero sobre este siervo dice, he puesto mi espíritu. Sigamos leyendo qué nos dice de este siervo. Versículo 2 dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Noten bien. Por medio de la verdad, y esa palabrita es una palabra clave en el capítulo 42. La verdad. El verdadero siervo. Y traerá justicia, no por medio de la espada, no por medio de la ley, por medio de la verdad traerá justicia. Versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Sigue diciendo versículo 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Y termina como poniendo una firma. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Este es el verdadero siervo que Dios ha colocado como luz a las naciones. Pero esta presentación del siervo, de hecho, en estos capítulos del 40 al 66, aquí nos encontramos con lo que se conoce como el primer canto o cántico del siervo sufriente, porque hay 3, 4, 5 cantos aquí en esta porción, refiriéndose a este siervo, pero del cual no da nombres. Y al no dar nombres, pues empieza la controversia teológica. ¿A quién se refiere con mi siervo? Sobre todo cuando encontramos que en diferentes lugares le llama mi siervo a diferentes personajes. Y en esa controversia pues hay interpretaciones. Algunos piensan que inclusive el mismo Isaías creía que el siervo sería su propio hijo, ese hijo que aparece por allá en el capítulo 8 que tuvo Isaías. Podría ser también el siervo, el mismo Isaías, que es el que está escribiendo esta profecía. Por supuesto, aquí vemos que se refiere a Israel como siervo. Sin embargo, aquí en el capítulo 42 pues es un siervo inútil. Entonces algunos piensan que puede ser Israel, pero un Israel, digamos, renovado, o el remanente. Es decir, hay ciertas controversias con respecto a quién podría ser ese siervo del que se refiere este texto. Y podríamos decir y hacer una investigación de lo que dicen unos teólogos y otros teólogos y otros teólogos, pero personalmente prefiero las interpretaciones de la misma escritura, si es que las tenemos a la mano. Sigue diciendo el versículo 7, el propósito de este siervo, ¿cuál es? Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre. A otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os lo haré, las haré notorias. Es decir, como Dios diciendo, yo anuncio a mi siervo, y que quede claro que todo lo que yo he anunciado se ha cumplido. Esto también se va a cumplir. Pero Dios dice aquí, no entrego mi gloria a nadie. Insiste, no acepta comparaciones. Y no aceptar comparaciones tiene que ver, hacernos reflexionar sobre quién es ese siervo, como para que no sea comparable con Dios.
Y en ese sentido quiero llevarles al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 12, porque para no dar tantas vueltas teológicas, pues nos podemos ir al Nuevo Testamento para ver qué dicen los autores inspirados por Dios sobre ese siervo. Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21 dice así: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿A quién se refiere Isaías con ese siervo? No tenía necesariamente que Isaías saberlo, pero Jesús mismo, el Evangelio mismo, hace referencia a esa profecía atribuyéndosela a Jesús. Y esto nos lleva a poder entender entonces por qué Dios, cuando anuncia a este siervo, afirma que Él no acepta comparaciones, afirma que Él no comparte su gloria con nadie, y sin embargo exalta a este su siervo. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. No es Israel. Ningún otro siervo que haya usado Dios, tanto los fieles como los que fueron infieles, puede atribuirse la condición de este siervo, porque todos somos seres humanos que fallamos, y entre esos Israel. Dios ha prometido a su siervo, aquel que cuando está en medio nuestro dice, por ejemplo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La exclusividad de Jesús con respecto a ser el único camino coincide con la exclusividad de Dios a decir: no acepto comparaciones, no hay otro Dios fuera de Dios. Esto me parece muy importante, lo que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo y sobre todo la predicación del Evangelio de Jesucristo. Porque cuando hablamos de la verdad, ustedes saben que la verdad ha sido algo muy discutible, muy controversial, no solamente por la relativización que la filosofía ha hecho de la verdad, queriendo decir que la verdad es relativa y que todas las verdades, o la verdad es la suma de las verdades de todos, sino además porque religiosamente también hemos entrado en una competencia dogmática acerca de quién tiene la verdad. Antes de la Reforma, siglos antes, la Iglesia Católica Apostólica Romana había proclamado: no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La verdad está aquí. Bueno, después de la Reforma, entonces algunas iglesias o tendencias o denominaciones protestantes o evangélicas o cristianas también han llegado a pensarlo, por lo menos, es que la verdad la tenemos nosotros. Y a veces nos atribuimos el monopolio de la verdad, como si la verdad fuera un dogma, como si la verdad fuera una religión, como si la verdad fuera una denominación. Y me temo que caigamos en el mismo problema de Israel. Establecer leyes o mandatos o sencillamente dogmas que los decimos como si fuera la verdad, y nos olvidamos que la verdad no es un concepto, la verdad no es una doctrina, la verdad no es un dogma bien establecido, bien formulado. Sí,
Somos una religión y tenemos dogmas, pero no es eso lo que es la verdad. La verdad es una persona que se llama Jesucristo. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Así que Dios no acepta comparaciones, y por eso en la mitad de estas dos menciones del siervo inútil y el siervo verdadero, nos encontramos con una alabanza al único Dios verdadero, de la cual me gustaría resaltar simplemente los últimos dos versículos, donde Dios en medio de la alabanza se manifiesta diciendo: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Es más, cuando empezó su ministerio abrió al profeta Isaías en esa porción donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para traer buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos. Jesús conocía esa profecía y se la atribuye a sí mismo cuando dice: hoy se ha cumplido esa escritura. Y los 3 evangelios sinópticos que narran el día que Jesús fue bautizado coinciden en decir que una paloma descendió sobre él y que era el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración les dice a los discípulos: óiganlo a él, porque él es la verdad. No simplemente dice la verdad o sabe la verdad, sino que es la verdad. Por eso en este poema dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Qué error fatal confiar en cualquier otra cosa, sea material, física, humana, religión, lo que sea, que no sea Jesucristo, porque Él es el único que puede brindarnos la verdad. Nuestra conclusión precisamente tiene que ver, o el título, digamos, de esta porción, es que Él es el único que conduce a la verdad. Ya hemos hablado de diferentes elementos únicos que tiene Dios, y aquí podemos decir también que Dios es el único que conduce a la verdad. Dios no acepta comparaciones. Cierre sus ojos, por favor. Y dele gracias a Dios. Porque aunque tenemos que reconocer que somos parte de una familia religiosa, de una iglesia cristiana, incluso de una tradición anabautista que exalta a personajes que creyeron en Jesús, como Menos Simons, de donde proviene ese nombre menonita, no está en esa tradición, ni en ese nombre, ni en esa doctrina nuestra confianza, sino en una persona con quien nos relacionamos de hijo a padre. Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo, tu verdadero siervo, a quien tú enviaste a proclamar en persona lo que tus siervos humanos no podíamos hacer por el pecado, por la indignidad. Y gracias porque Jesucristo no solamente nos trajo la verdad, sino que además
envió a su Espíritu Santo sobre la iglesia para que ahora también nosotros podamos proclamar la verdad. Un tesoro en vasos de barro, no dignos, pero gracias a tu Espíritu podemos hacerlo hoy y decir que Jesucristo es la única verdad. Gracias por Él y gracias por la tarea que nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.